Hace unos meses atrás fui invitado a compartir en la iglesia central de nuestra asociación, donde nació ICIPAR, la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en la ciudad de Pachuca, y el tema que se me pidió compartiera es la santidad, un valor relativo, en forma de pregunta. La santidad, un valor relativo. Y a veces se nos confunden estos términos que no son muy comunes en nuestro vocabulario. De manera que vayamos al diccionario para saber qué es relativo. ¿Es la santidad un valor relativo? La palabra relativo en el diccionario significa no mucho, o en poca cantidad o intensidad. ¿Es la santidad no mucha? De una cantidad no intensa, que guarda relación simplemente con algo que no es absoluto. La palabra relativo quiere decir que es discutible. Matemáticamente su valor depende de la posición que ocupe cuando forma parte de una cifra. Relativo. El número 1 va a tomar fuerza siempre y cuando esté en algún lugar o en el lugar que esté en la cifra numérica. Si este número aparece antes de muchos ceros, ese 1 alcanzó un valor gigantesco. Pero si ese 1 está después de varios ceros, sigue siendo 1 hasta perder mucho su valor. Ahora, hay algunas frases que nos van a dar luz para poder contestar a la pregunta: ¿es la santidad un valor relativo? Por ejemplo, la opinión de Juan no me afecta porque es relativa. Están atentos, ¿verdad? Para tratar de captar la idea. ¿Es la santidad un valor relativo? Sus dichos son relativos, no hay que tomarlos al pie de la letra. Otra frase es: no voy a comentar nada relativo a mi vida personal, solo hablaré de mi trabajo. Respecto a lo relativo de las normas, tomaremos una decisión los próximos días. Lo relativo a las normas o reformas, tomaremos una decisión posteriormente. La ausencia de un defensor tiene relevancia relativa, ya que el entrenador cuenta con varias opciones para reemplazarlo. La renuncia tendrá una importancia relativa en la actividad cotidiana de la empresa. Con estos ejemplos, se puede entender que el valor relativo pasa a segundo término, asignando a ello poca importancia. Asignando a ello poca importancia. La gran pregunta que hemos hecho hoy, basado en Hebreos 12:14, ¿la santidad es un valor relativo? Después de haberles dado la definición del diccionario y compartirles estas frases, ¿cuál sería su respuesta? Lo pregunto, ¿es la santidad un valor relativo? Más fuerte. Los que están contestando no, los que tienen la seguridad de que no es un valor relativo, levanten la mano. Muy bien. Para los que dicen es un valor relativo, es cualquier cosa, qué bueno que no la levantaron, porque estaba listo el machete para volárselas. Ante estas definiciones, creemos que la santidad no es un valor relativo, puesto que la santidad no es algo que pasa a segundo término, a segundo plano, sin importancia, sino de acuerdo a Hebreos 12:14, se declara enfáticamente que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que no es un valor relativo, es algo fundamental. Primera de Pedro 1:15 al 17. Sino que aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santos, sed también
¿Están aquí? No es un valor relativo, no es si se me antoja, no es que puedo pasarlo a segundo plano, es fundamental, imperativo. Primera de Pedro 1:15 al 17, sino como aquel que os llamó es santo. Léanlo conmigo, por favor. Vamos otra vez. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora volvamos a leerlo y si puede, vea la lectura y mire al que está a su lado. ¿Estamos listos? Va, entonces, dígale a su compañero, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, fuerte, sed santos porque yo soy santo. No es un valor relativo, no es si quiero, no es que al fin de cuentas se puede suprimir por otras cosas. Decía una frase, la despedida, la renuncia de fulano de tal no es relativa. Al fin de cuentas hay otras opciones como lograr los objetivos. Podríamos decir, si alguien se atreviera a decir, la santidad no es importante, con que trabaje mucho, con eso ya lo hizo. ¿Se entendió eso? Con que sea una persona de mucha oración, con que sea una persona de mucho trabajo en la obra, con eso ya se ganó el cielo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? No. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ¿de cuántos Dios es vuestro Padre? Qué aguados. ¿De cuántos de ustedes Dios es vuestro Padre? Eso, aleluya. Que lo entienda fuerte y claro el chanclas. Usted no le pertenece ni es hijo al cachudo. Usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Para aquellos que nos han querido vender la idea que vivir una vida de santidad es fanatismo, es religiosidad, es ¿qué más? Extremismo. ¿Qué más? La palabra santo, la palabra santidad o santificar viene de una raíz griega que significa apartado para Dios. Usted y yo fuimos sacados del mundo y fuimos traídos y separados para Dios, apartados para Dios. Dios nos anhela celosamente. Aleluya. Él no quiere que nosotros andemos coqueteando con el mundo. Él nos anhela. Nos rescató del lodo cenagoso y Él nos anhela celosamente. El creyente en el Señor Jesucristo es separado para Dios por el Espíritu Santo. Vivir en santidad es vivir apartado para Dios y su obra. Una persona apartada para Dios tiene la bendición de una posición santa delante del Dios, nuestro Padre Celestial. Y la evidencia o el comienzo de esta carrera buscando la santidad es el nuevo nacimiento. Por eso hemos estado insistiendo que para heredar la vida eterna debemos tener como experiencia propia el nuevo nacimiento. Ahí comienza una carrera hacia la eternidad para estar en las mansiones con nuestro Dios. La santificación es evidente en un cambio de vida. Dios nos cambia por dentro y también
se puede ver en nuestro exterior. La santificación es evidente, es un cambio de vida. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso todo lo que humanamente habíamos hecho y algunos hacen de afuera para adentro no logra. Tiene que ser la obra de Dios de adentro hacia afuera. Por eso alguien puede peregrinar todo el país y puede caminarlo de rodillas, pero no logrará un cambio, porque la obra de Dios es de adentro hacia afuera. Por eso las obras poco ayudan para el cambio interior. Por eso las limpias con ruda y con trago poco ayudan, porque no es de afuera hacia adentro. La vida de la persona cambia de adentro hacia afuera. Y eso solo lo ha hecho Cristo Jesús. Y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. Y ahí está el apóstol Pablo con esa experiencia diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, díganlo conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivir en santidad es el resultado real de un nuevo nacimiento en la vida del creyente. Dios ordena que el creyente debe vivir en santidad. Es una orden de Dios. Es un mandato que Dios da. Es una medida de estatura que Dios pone a la vida de cada creyente. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Una vida santa exige determinación. Diga conmigo, una vida santa exige determinación. Vamos fuerte. Una vida santa exige determinación. Tenemos que proponérnoslos. Si dejamos que nuestra vida sea como el barquito que se tira a la corriente del río y se deja llevar simplemente por esa corriente y no le ponemos a nosotros esfuerzo, nuestra vida se la va a arrastrar como el camarón que se duerme. Qué difícil es, qué fácil sería nadar con rumbo a la corriente, por donde dirige la corriente. Hasta los que no sabemos nadar avanzamos 1 metro. Simplemente nos echamos un zambullón y aparecemos allá y nos levantamos tosiendo. Pero nadar en contra de la corriente, eso sí que necesita esfuerzo para los que saben nadar, y para los que no saben nadar ni lo intente. Porque al final de cuentas lo que va a suceder es que lo va a arrastrar. En vez de avanzar, lo va a arrastrar. Entonces, la vida de santidad se necesita determinación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién debe hacerlo? Yo. Yo debo presentar ante el Señor mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El creyente es responsable de su vida interior y de su caminar exterior. ¿Me escuchó? El creyente es responsable de su vida interior y de su caminar exterior. Todas las áreas de nuestra vida deben estar en el proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo. El pecado nos separa de Dios y de la comunión con Él. De manera que no podemos llamarnos cristianos si acaso estamos practicando pecado.
porque el pecado es una ofensa a Dios, nos separa de Dios. El creyente no experimenta la vida sin pecado en esta tierra porque estamos en un proceso de transformación como el barro en las manos del alfarero. La santidad o la santificación pueden ser perfeccionadas. Por eso compartía en estos días el versículo de: amados míos, estad firmes y constantes, creciendo. Que sirva la oportunidad de estar terminando un año más en nuestro calendario para evaluarnos. ¿Hubo algún crecimiento en nuestra vida espiritual? ¿Hubo un retroceso? ¿O este año 2024 nos metió en la perezosa espiritual? Debemos tener la perspectiva y la decisión de no quedarnos enanos, estancados, sino creciendo en la obra del Señor, hasta llegar a la madurez o al crecimiento de la santidad que nos asemeja a Cristo Jesús. Se trata de una santificación progresiva y un rechazo permanente al pecado. Creo que está siendo una bendición estar orando esos minutitos: 6, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, porque eso nos hace estar en comunión con Dios. ¿Cuántos lo han intentado? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano. Ponga ahí a esos horarios su despertador, que a veces con los trajines de la vida hasta nos olvidamos, pero si está ahí la alarma y suena, oración, y nos ponemos en comunión con Dios. Amén. Ese es un esfuerzo. Ese es algo que tenemos que implementar, porque el que quiera celeste, que le cueste, ¿va? Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si acaso estamos en el terreno de pecadores, limpiad vuestras manos. Si estamos en el terreno de los de doble ánimo, que de repente estamos acá y de repente allá, de repente alegres, de repente deseando morir, ustedes de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida de santidad. Hebreos 12:14: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ir al cielo para ver al Señor? ¿Cuál es el requisito? Vivir en santidad. Para quienes ya estamos en el camino, para quienes todavía no, necesitan entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús. Y al iniciar el camino por el camino estrecho, se debe buscar y seguir la santidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Léalo por favor. Primera de Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hagámoslo personal: pues no me ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Va, que se escuche: no me ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiero escuchar a las mujeres fuerte. Ahora todos los varones. Ahora todos juntos: no me ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. De manera que no podemos estar siendo parte de la iglesia y seguirnos revolcando en el lodo. No debemos alimentar nuestras vidas con las cuestiones paganas y mundanales.
El Señor nos llamó a santificación, no a inmundicia. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La persona que pone su esperanza por la fe en el Hijo de Dios experimenta una purificación interna que es tan completa como la pureza de nuestro mismo Jesús. La meta a perseguir es que lleguemos a ser como Cristo. Cuando enfocamos nuestra fe en su gracia salvadora, la santificación, es cierto, no es un acto instantáneo. No de la noche a la mañana nos volvimos perfectos. Pero bendito sea Dios, porque muchos estamos viendo cómo el Señor está trabajando con nuestras vidas y está moldeándonos. Está quitando cosas que afectaban nuestra relación con Dios o con nuestro prójimo. Esa debe ser nuestra prioridad día a día, el camino de la santificación, que se siga procesando en nuestras vidas. La única prueba de que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es el camino en donde practicamos una vida de santidad. Dice la Biblia, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la santidad, el llamado a la santidad es un mandamiento. Amamos al Señor, vivamos guardando sus mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, dice el Señor. Vale la pena guardar los mandamientos del Señor. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Guardar los mandamientos del Señor es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. La desobediencia a Dios y a su palabra rompe toda comunión con Él. Cuando no hay comunión, no hay dirección divina. Aunque el amor y la misericordia de Dios sea tan grande que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, la respuesta al problema de la obediencia es amar a Dios. Si lo amas, lo vas a obedecer. El hijo que dice amar a papá o a mamá, no son sus palabras los que lo hacen realidad, es su obediencia. Amén. Ni siquiera es el ramo de flores que le lleva. ¿Cuántas mamás han dicho, hijito, en vez de este ramo de flores, mejor obedéceme? ¿Cierto? En vez de ese perfume que le trajo al papá, hijito, ¿cuánto te agradeciera que en vez de este 7 de mayo me obedecieras? Ese es el anhelo del corazón, Dios nuestro Padre. Si me aman, porque solo 3 respondieron. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Y entre algunos o muchos mandamientos está el de la santidad. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, los cielos se abren para derramar bendiciones hasta que sobreabunden. La única prueba que somos verdaderos hijos de Dios es un estilo de vida que vive en santidad. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él,
A ver, léanlo conmigo, por favor. Primera de Juan 3:6. Ya están ahí. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estos versículos a mí me llaman mucho la atención. Son bastante cuestionables, porque a veces decimos, es que soy humano, es que es mi debilidad. ¿Valdrá eso ante el trono de Dios cuando seamos juzgados? Antes bien, debo preocuparme porque aquella debilidad pueda superarse. Debo procurar que aquellas mis flaquezas no tenga que estar cayendo recurrentemente, porque el que peca no ha conocido a Dios. Y ahí está la palabra. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El Hijo de Dios no tiene el hábito del pecado. No es que no tengamos esa lucha constante con las fuerzas del mal, pero en medio de cada una de ellas somos vencedores. No que no venga el dardo maligno de Satanás a querer dañar nuestra mente, a querernos inducir a hacer algo que no es correcto. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos va a redarguir antes de. O si en algún momento en un arranque de nuestro carácter cometimos un error, les aseguro que el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos hará ir a la presencia de Dios a pedir perdón. Y tomaremos la decisión, si a alguien afectamos en ese arranque de carácter, de ir y pedir perdón. Y prometer y esforzarnos de que no vuelve a pasar. Y ese no vuelve a pasar no solamente es un dicho, es un esfuerzo que voy a hacer. Porque cuántas veces cometemos un error y pedimos disculpas, perdón, no vuelve a pasar, y al rato estás otra vez igual. Ahí pégate un cocotazo. Porque si ya te diste cuenta que lo que hiciste no es correcto y lo vuelves a hacer, luz amarilla. Te puedes acostumbrar a estar cometiendo errores y aparentemente arrepentirte y volverlo a hacer, hasta que tu conciencia se cauterice y el día de mañana lo que hagas ya no te redarguya. Como los padres cuando batallan con los hijos y están ahí dándoles con, sí mamita, perdóname, y al rato otra vez, te lo dije, sí mamita, perdóname, y lo vuelve a hacer, y su chico, ya no lo voy a hacer, y lo vuelve a hacer. ¿No es cierto que algunos llegan al grado de decir, haz lo que quieras? No es lo mejor, pero se llega a ese grado. Les he comentado del testimonio de una chica que en su adolescencia, 13, 14 años, se destrampó. Y su papá, por más que la corrigió años atrás y ahora en el momento peor, se cansó el papá de corregirla, hasta de golpearla. Y dijo, hijita, haz lo que quieras de tu vida. Y aquella como que le abrieron la tranca a la chiva. Cuando hablé con ella y me daba este testimonio, tenía solo 23 años. Y ya tenía 3 matrimonios fracasados y estaba con el cuarto. Y producto de ello, niños sufriendo. Y ella me dijo, ¿en qué momento mi papá me abrió la tranca? Fue el peor error que cometió mi papá. Pero nos cansa. Y a veces a Dios parece que le pasa lo mismo. Y después de estar cometiendo errores y cometiendo errores,
la conciencia se cauteriza, el diablo se aprovecha, te ata, te encadena y la vida de la persona va a ir dando tumbos sin poder mantener el nivel que Dios está llamando de cada uno de nosotros, una vida de santidad. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Estamos escuchando? Es palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en esa persona y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo no sé si alguien ha tenido la bendición de, en un momento de reflexión, de verse al espejo, ha podido recordar que estuvo al filo de la navaja, que a veces por nuestra propia insensatez estuvimos al punto del voladero, pero milagrosamente no caímos en el voladero. Y recordamos y dijimos: yo de terco, de insensato, en vez de huir del pecado, lo estaba buscando, lo acaricié, estuve conviviendo con el pecado y al fin de cuentas fui librado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? Eres un nacido de Dios. Eres alguien en quien Dios está morando y haciendo de tu vida esa vida que Dios anhela de un fiel creyente, parte de la iglesia de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Leámoslo juntos. Y sea el Espíritu Santo el que haga rema este versículo en nuestro corazón, que se grabe en nuestro corazón. ¿Están listos? Primera de Juan 3:9. Leamos fuerte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Repítalo: y no puede pecar. Otra vez. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. La santidad en la vida del creyente es vital y muy necesaria, porque su práctica y estilo de vida es la evidencia fundamental que demuestra nuestro nuevo nacimiento. De manera que la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Termino como comencé. ¿Es la santidad un valor relativo? ¿Están conscientes que es fundamental vivir en santidad? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Para ello hay que vivir en santidad. Que Dios nos ayude. Lo más glorioso y lo más importante es que ya estás aquí. Y estoy seguro que no es por casualidad, que no es por un error, porque en algún momento ni siquiera querías estar aquí. Pero el Señor te trajo. El Señor quiere hacer de ti
ese instrumento que brille con esta brillantez de la santidad, y que en medio de cualquier situación podamos reflejar la presencia de Cristo. Jesús es